A finales del siglo XII, en un modesto albergue junto a un monasterio perdido en la Vía de la Plata, nació un niño cuya existencia marcaría para siempre la historia de la península ibérica. Su nombre, Fernando. Su legado, la unificación de reinos enfrentados, la conquista de Al-Ándalus y la santificación de un monarca por la propia Iglesia. Pero, ¿quién fue realmente Fernando III? ¿Un santo en el trono? ¿Un estratega disfrazado de devoto? Hoy viajamos a los orígenes de uno de los hombres más poderosos y enigmáticos de la Edad Media. Nacimiento y destino. Corría junio de 1201, y en Valparaíso, cerca de Peleas de Arriba, en el trayecto entre Salamanca y Zamora, nacía quien pasaría a la historia como Fernando III de Castilla y León. Su nacimiento, casi anónimo, marcó el inicio de una vida destinada a gobernar, unir y expandir. 73 años habían pasado desde la división de los reinos de Castilla y León, y sería Fernando quien finalmente lograría la reunificación, pero no sin antes superar intrigas familiares, tensiones dinásticas y una niñez marcada por la incertidumbre. Durante su reinado, Fernando no solo ampliaría sus dominios en más de 100.000 kilómetros cuadrados, sino que sentaría las bases del poder cristiano en la península. A su muerte, solo 3 reinos musulmanes resistían: Granada, Niebla y Murcia. Pero su legado no se limita a lo militar. Fernando ordenó construir la majestuosa Catedral de Burgos, elevó la Universidad de Salamanca al nivel de las grandes instituciones europeas y, en un gesto de modernidad, promovió el uso del castellano sobre el latín. Su hijo, Alfonso X el Sabio, lo describió como un hombre apuesto, culto, fuerte, amante del arte y de la fe, uno de los pocos reyes de la historia que fue canonizado por la Iglesia Católica. Conflictos de sangre. Sus padres, Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, vivieron juntos 7 años y tuvieron 5 hijos. Pero su matrimonio fue declarado nulo por el Papa Inocencio III. Eran tío y sobrina, y nunca obtuvieron dispensa papal. Berenguela se refugia en Burgos, llevando consigo a Fernando. En la corte lo apodan el Leonés para distinguirlo de su tío homónimo, heredero de Castilla, mientras, cuando acompaña a su padre en León, es el Castellano para no confundirlo con su medio hermano Fernando, también heredero. Su vida no estaba destinada al trono, pero el destino, como tantas veces en la historia, tenía otros planes. El 14 de octubre de 1211, Fernando de Castilla muere inesperadamente en Madrid. 3 años después, fallece también el infante Fernando de León, y en 1214 muere Alfonso Eilo de Castilla. En menos de 3 años, desaparecen 3 herederos clave. Con solo 10 años, Enrique de Castilla hereda el trono, pero su madre, Leonor Plantagenet, muere poco después. Así, Berenguela, madre de nuestro protagonista, asume la regencia. Pero no todos estaban de acuerdo. La poderosa familia Lara, liderada por Álvaro Núñez de Lara, se opone ferozmente. Temiendo una nueva guerra civil, Berenguela entrega temporalmente el control a los Lara. Se retira a Autillo de Campos con el apoyo de otros nobles. Y mientras tanto, el destino sigue trazando su camino para Fernando. La caída de un rey, el ascenso de otro. Julio de 1217. Un accidente insólito cambiaría el curso de la historia. Enrique I de Castilla, con apenas 13 años, muere tras ser golpeado en la cabeza por una teja mientras jugaba con otros adolescentes. Lo que parecía un simple accidente se convirtió en detonante de una operación política de proporciones históricas. Álvaro Núñez de Lara, desesperado por mantener el control del reino, intentó ocultar la muerte del joven rey
esperando consolidar su poder. Pero Berenguela no tardó en enterarse. Con determinación reclamó el cuerpo de su hermano y lo llevó al panteón familiar en las huelgas de Burgos. Un acto simbólico y poderoso que enviaba un mensaje claro. El linaje real estaba de vuelta. De inmediato, organizó una comitiva de nobles fieles y la envió a León. Su misión: recuperar a Fernando y traerlo a Castilla sin levantar sospechas. Alfonso IX, atrapado entre las presiones de sus hijas Sancha y Dulce y el legado que quería dejar, terminó accediendo. Se dice que entre los muros del castillo de Autillo, Berenguela proclamó a su hijo como rey, sin ceremonia oficial, sin corona, pero con la fuerza de la legitimidad. Mientras tanto, en las cortes de Segovia y Valladolid, los concejos debatían el derecho sucesorio. ¿Debía reinar Berenguela? El crecimiento cultural del reino y en la educación de sus 10 hijos, especialmente Alfonso X. Con las fronteras seguras y el reino estabilizado, Fernando estaba listo para enfrentar el mayor desafío de su reinado, la reconquista del sur. El imperio se fragmenta. La paz no duraría para siempre. Desde la victoria en las Navas de Tolosa, las treguas con los almohades se habían firmado una tras otra, pero el clima de cruzada, impulsado por el Concilio de Letrán, empezaba a hacer eco en Castilla. Europa hervía en fanatismo religioso. Era el momento de fortalecer el reino, de consolidar el poder, y Fernando III lo sabía. Pero en Al-Ándalus, las cosas habían cambiado drásticamente. Tras la muerte del califa Al-Mutansir, el debilitado imperio almohade se desmoronaba por dentro. Rebeliones internas, traiciones entre clanes y el surgimiento de nuevos reinos de taifas fragmentaban lo que quedaba del poder musulmán. Las antiguas estructuras de poder se deshacían y muchos líderes locales comenzaron a actuar como señores independientes, luchando tanto entre sí como contra los cristianos. Fernando, observador agudo y oportunista estratégico, no esperó. En 1224, al acercarse el fin de la última tregua, convocó 2 curias. Nobles y eclesiásticos debatieron si renovar la paz o empuñar la espada. El veredicto fue claro. Había llegado el momento de reconquistar. Los preparativos para la guerra fueron inmediatos. Se reorganizó el ejército, se reforzaron las alianzas con las órdenes militares
y se movilizaron recursos desde los territorios del norte. El espíritu de cruzada era palpable en todo el reino. Sermones inflamaban a las masas, llamando a luchar contra el infiel, y las ciudades se transformaban en centros de logística y reclutamiento. Comenzaban 28 años de guerra sin pausa, años en los que el rey castellano, con el fervor del pueblo y la bendición del clero, expandió las fronteras del reino a costa de un imperio moribundo. Cada ciudad conquistada era una victoria no solo militar, sino también simbólica. Iglesias eran erigidas sobre antiguas mezquitas y la lengua castellana comenzaba a imponerse en los documentos oficiales de las nuevas tierras. El enemigo de mi enemigo. Uno de los personajes más curiosos de esta etapa fue al-Bayyasi, autoproclamado emir de Baeza. Sin aliados entre los suyos y enfrentado a facciones musulmanas que lo despreciaban, buscó una alianza con Fernando III para obtener los recursos necesarios que le permitieran conquistar Sevilla. Su motivación: venganza. Había sido marginado de gobernar la ciudad que consideraba su derecho. Para al-Bayyasi, unir fuerzas con el rey cristiano no era traición, sino una maniobra para restaurar lo que él creía legítimamente suyo. En septiembre de 1224, Fernando partió de Toledo al mando de un ejército compuesto principalmente por órdenes militares. Se unió a las tropas de al-Bayyasi en una campaña conjunta que contra todo pronóstico cosechó varias victorias. Fortalezas estratégicas y pueblos enteros pasaron al control cristiano. Esta alianza, sin embargo, estaba condenada. Las tensiones culturales, los desacuerdos logísticos y la creciente presión desde Córdoba llevaron a un desenlace violento. En 1226, al-Bayyasi fue asesinado por su propio visir en Almodóvar del Río, tras huir de una revuelta interna provocada por su cercanía a los cristianos. Fernando III, consciente de la importancia geopolítica del vacío dejado por al-Bayyasi, actuó con rapidez. Asumió el control de sus posesiones, asegurando enclaves vitales para la reconquista, y en un gesto tanto político como humano, tomó al hijo del emir como pupilo. El joven, rebautizado como Fernando de Adelmón, creció bajo la tutela real y participó en las futuras campañas, convirtiéndose en una figura admirada por su lealtad y valentía. La oportunidad dorada. Cada día que pasaba, el caos en el sur aumentaba. El imperio almohade se deshacía como arena entre los dedos, y Fernando, sin descanso, lideraba campañas de consolidación, castigo y expansión. Aprovechó la situación para llenar las arcas reales con tributos de oro, pagados por aquellos que querían evitar ser conquistados. Muchos preferían rendirse y pagar que enfrentar al avance castellano. Estas sumas permitieron no solo financiar las campañas, sino también embellecer ciudades, reforzar murallas y atraer a más soldados y nobles al esfuerzo de guerra. Gracias a estos tributos y donaciones, Fernando aseguró fortalezas clave para futuras ofensivas. Estructuras como el castillo de Almodóvar, Alcaudete o Martos se convirtieron en piezas fundamentales de su estrategia.
ventaja política, Fernando III marchó hacia León. Acompañado por su madre Berenguela y el arzobispo de Toledo, ingresó solemnemente en la ciudad. El 7 de noviembre de 1230 fue proclamado oficialmente rey de León. En ese momento, por primera vez en más de 70 años, los reinos de Castilla y León se encontraban bajo un solo monarca. Pero aún quedaba resolver una última disputa. Sus hermanastras, Sancha y Dulce, reclamaban sus derechos al trono, respaldadas por su madre Teresa de Portugal. La reina Berenguela, hábil como siempre, negoció directamente con ellas en Valencia de Don Juan, a cambio de una renta vitalicia y el control temporal de algunas fortalezas. Las princesas renunciaron oficialmente a sus pretensiones. El acuerdo se formalizó en Benavente y fue ratificado poco después por el Papa Gregorio IX. Con este pacto, Fernando no solo evitaba una guerra civil, sino que garantizaba la paz interna necesaria para su gran empresa: continuar la expansión cristiana hacia el sur. Durante los 2 años siguientes, el joven rey se dedicó a visitar los territorios de su nuevo reino. No fue solo un gesto ceremonial. Fernando reorganizó las estructuras administrativas y políticas, dividiendo su dominio en 3 grandes unidades: León, Castilla y Galicia. Cada una mantenía su identidad y sus propias cortes, en un temprano ejemplo de descentralización medieval que buscaba armonía entre tradición e integración. Mientras tanto, sin su presencia directa, los ejércitos castellanos continuaban con la presión militar en territorio musulmán. Impulsados por órdenes militares, obispos de frontera y nobles ambiciosos comenzaron a caer una tras otra poblaciones estratégicas como Cazorla, Toya, Trujillo, Úbeda, Medellín y Hornachos. El auge de las conquistas. El año 1235 trajo consigo 2 eventos que marcaron profundamente a Fernando III. Primero, un conflicto entre nobles amenazó la estabilidad interna del reino. Y segundo, la tragedia personal: la muerte de su esposa, Beatriz de Suabia. Con ella, no solo perdía a su reina, sino también a su principal consejera íntima. A pesar del dolor, Fernando no se detuvo. Su determinación lo llevó a retomar el mando directo de las campañas en Al-Ándalus. Fue entonces cuando comenzó la etapa más gloriosa de su reinado: las grandes conquistas. La primera gran ciudad en caer fue Córdoba, la antigua capital califal de los omeyas. La toma de Córdoba en 1236 fue un símbolo poderosísimo. No solo era una victoria militar, sino también un golpe al corazón cultural y político del Islam peninsular. Las campanas de sus iglesias nuevas resonaban donde antes se oían los cánticos del Corán. Ese mismo año, Fernando contrajo segundas nupcias con Juana de Dammartín, princesa francesa, fortaleciendo así los lazos con el reino de Francia. En 1238, el asesinato del emir Ibn Hud aceleró la fragmentación definitiva del poder almohade. Entre 1240 y 1243, Fernando aprovechó la situación para conquistar plazas clave sin apenas resistencia. La inestabilidad musulmana se convirtió en su ventaja. Las guarniciones caían por rendición, muchas veces sin necesidad de asedio. En 1243, su hijo Alfonso, el futuro Alfonso el Sabio, firmó el Tratado de Alcaraz con el Reino de Murcia. Este pacto convertía a Murcia en un protectorado semiautónomo de la corona castellano-leonesa. Al mismo tiempo, bloqueaba el avance de aragoneses, nazaríes y de la Orden de Santiago hacia esa región. Como parte del acuerdo, Fernando se aseguraba también el control de Cartagena, dándole al reino una salida estable al Mediterráneo. Esta ciudad
tomada mediante una campaña naval desde el Cantábrico, se integró por completo a la jurisdicción castellana. El control marítimo comenzaba a ser tan importante como el terrestre. Además, Murcia aportaría un tributo anual considerable a las arcas reales, dinero que Fernando empleaba tanto para financiar nuevas campañas como para fortalecer la administración y el comercio. Unos años después, su heredero firmaría con Jaime I de Aragón el Tratado de Almizra, donde se delimitaban las fronteras y áreas de expansión de ambas coronas, previniendo conflictos futuros. A pesar de las negociaciones diplomáticas, Fernando nunca dejó de avanzar militarmente. En 1246, tras un prolongado asedio, conquistó la ciudad de Jaén. Como parte del acuerdo, firmó con el naciente reino nazarí el Pacto de Jaén. Granada se comprometía a pagar 150.000 comerciales, dejando a Sevilla completamente aislada. Fue la primera operación naval coordinada a gran escala en la historia de la península. Las crónicas cuentan que las noches estaban iluminadas por los fuegos de los campamentos, y los rezos de soldados y sacerdotes resonaban bajo la luna, pidiendo victoria. En la ciudad, el miedo y el hambre se extendían como una sombra. Finalmente, el 23 de noviembre de 1248, exhausta y cercada, Sevilla capituló. A los musulmanes se les concedió un mes para vender lo que no pudieran llevarse y abandonar la ciudad. Miles partieron, dejando atrás siglos de historia andalusí. Sevilla quedaba en manos de Fernando. El rey instaló su corte en los reales alcázares, desde donde dirigió las últimas operaciones de consolidación territorial. Las plazas cercanas que aún ofrecían resistencia fueron sometidas una a una. El sur, por primera vez, se unificaba bajo un solo estandarte. A pesar del triunfo, Fernando no planeaba detenerse. Tenía grandes proyectos para continuar su expansión incluso más allá del estrecho de Gibraltar. Soñaba con llevar la cruz a África del Norte. Pero el destino tenía otros planes. El 30 de mayo de 1252, Fernando III falleció. Murió en la plenitud de su poder, siendo rey de Castilla, León, Galicia, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Su muerte marcó el fin de una era de reconquista intensiva y estructuración territorial.
Las exequias se celebraron en la antigua mezquita de Sevilla, ya transformada en catedral. A ellas asistieron el rey de Granada, obispos, abades y nobles de todos los rincones del reino. Sus restos fueron sepultados allí y hasta hoy se conservan en la ciudad de la que es patrono. El legado de un santo. Años después de su muerte, su figura seguía creciendo en el imaginario colectivo. En 1671, el Papa Clemente X aprobó oficialmente el culto al rey Fernando como beato en todos los dominios de la monarquía española. Un año más tarde, el mismo pontífice, pese a algunas omisiones históricas posteriores, canonizó al monarca el 6 de septiembre de 1672. Fernando III fue más que un conquistador, fue un visionario que dejó un legado que moldeó la historia futura de España. Promovió el comercio y la agricultura, revitalizó las letras y la cultura, reformó la administración e instauró un modelo de justicia admirado incluso por sus sucesores. A diferencia de otros conquistadores, Fernando respetó a los vencidos que se rindieron pacíficamente. Les permitió conservar sus propiedades, mantener su lengua, su cultura y su religión. Esta política de integración, lejos de ser debilidad, fue la clave de una transición pacífica en muchas regiones de Al-Ándalus. La repoblación de Andalucía con gentes del norte y algunos aventureros extranjeros completó el cambio demográfico del sur peninsular. Su nieto Sancho el IV lo recordaría como uno de los más grandes hombres de la cristiandad, y no sin razón. Porque Fernando III no solo unificó reinos, también unificó almas. Su reinado dejó una huella imborrable en la península, y su figura, mezcla de rey, cruzado y santo, sigue inspirando hasta nuestros días. Un imperio no se construye solo con espadas, sino con visión, fe y legado. ¿Y tú, espectador, qué legado estás construyendo? Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte a Relatos del Poder, dejar tu comentario y compartir este video con quienes aún no conocen al santo que fundó un imperio. Hasta el próximo relato.